Bendiciones, queridos oyentes, en esta preciosa hora, agradecido del Señor por cada uno de ustedes y por todo lo que ustedes han hecho a través de nuestro programa, dándole seguimiento a todo esto. Estamos en una nueva entrega de Conectados con Propósito, por lo que en esta hora tenemos algo muy bello preparado para ustedes. Y especialmente me siento agradecido con Dios porque en el día de hoy tenemos la facultad de tener con nosotros un pastor muy amado, muy querido, una persona bastante para nosotros considerado, y es a nuestro pastor Salomón Jerónimo Charle. Muchas bendiciones para nuestro pastor. Amén, Pastor, amén. Dios te bendiga. Amén. Bienvenido a este programa Conectado con Propósito. Gracias. A partir de hoy, a partir de ahora, estamos conectados con el pastor Salomón Charle, Amén. ¿verdad? Amén, así es, así es. Gracias por invitarnos a esta transmisión y gracias por tomarnos en cuenta. Sabe que somos de ustedes. Dios bendiga a todo el que nos escucha y que nos ve por las diferentes plataformas digitales. Amén. Haciendo cada día lo mejor que podemos para tratar de salvaguardar un poquito la sociedad, porque es que estamos en una situación bastante difícil hoy en día. Hay muchas personas que me dicen, pero ¿y por qué tú no te pones a dar un mensaje, a predicar, algo? Digo, no, es que al final de cuentas, en la iglesia estamos cansados ya de mensajes. Ahora necesitamos concienciar la sociedad, concienciar nuestra generación, lo que viene subiendo, lo que están trabajando. Tenemos que concienciarlo, ¿verdad, Sony? Claro que sí, claro que sí. Gracias nuevamente a todas esas personas que nos están viendo desde sus hogares por darnos la oportunidad de entrar a cada uno de ellos. Muchas gracias y desde ahora iniciamos y estamos conectados con propósito. Hoy tenemos un tema que es muy peculiar y que realmente me impactó tratar este tema. Entonces, hoy vamos a hablar, Eliezer, de la eutanasia. Señores, claro que sí. yo sé que muchas personas no conocen el término de la eutanasia, porque con todo esto no es algo que se le ha dado mucha publicidad, como por ejemplo el aborto, Pastor Salomón, que el aborto se menciona mucho, se habla mucho del aborto, pero de la eutanasia no se ha dado mucha proyección a esto. Sin embargo, en muchos países ya se está legalizando y en otros está en agenda, porque es una agenda mundial. Usted sabe que nosotros estamos en un proyecto de agenda mundial. ¿Qué usted dice? Porque eso se ve venir. Eso es así. Dentro de las cosas que promete y profetiza la Biblia, está la eutanasia, la cual la persona, porque desconocen del término, Sí. y debido a eso pues no lo manejan, no manejan la información. Exactamente. Pero realmente, por ejemplo, en España ya está aprobado, Sí, claro. está legalizado, en algunos países de Europa Colombia también, aparte también, de exacto, Colombia está... que se puede llevar a cabo esto, pero más adelante vamos a ver de qué se trata la eutanasia. Sí, claro, porque finalmente es un término que nosotros lo manejamos porque ya lo hemos estudiado y tenemos tiempo ya observando desde el punto de vista algo que nos impacta como iglesia, porque realmente el rol de este programa es poner cuál es la posición de la iglesia frente a esta situación de la eutanasia. Claro que sí. Porque la iglesia tiene un rol en la sociedad, en el mundo. Y muchas veces nosotros como iglesia no nos damos cuenta cuál es el rol de la iglesia. Pero el rol de la iglesia es poner alerta sobre todos estos acontecimientos que aunque son proféticos y tienen que acontecer, la iglesia siempre tiene que tener la voz de atalaya. Exacto. Perfecto, sí, la iglesia no puede quedarse solo en las cuatro paredes. De hecho, el rol principal de la iglesia es utilizar todos los medios para predicar el evangelio. Y les bendigo a ustedes por esta plataforma que Dios le ha permitido tener, porque así como el mundo está utilizando pues diversos medios para bombardear la sociedad, necesita la iglesia también salir por los medios digitales para que la gente reciba el mensaje, no solo del de las cuatro paredes, sino también adaptarnos a la situación que se está viviendo Claro. hoy. Y tú sabes que algo que siempre yo he visto, que hay mucha gente que han satanizado las redes, han satanizado tantas cosas, pero al final de cuentas son medios que el mismo Dios del cielo nos los ha proveído
para nosotros poder llevar mensajes positivos, porque así dice la palabra que como abundó el pecado, Sobreabundó la gracia. entonces, gracia. al fin de cuentas, también es necesario que a través de esta plataforma estemos llevando un mensaje positivo en medio de tantos mensajes negativos. Claro. De hecho, hay un alto porcentaje de personas que hoy sirven al Señor por un mensaje que vieron en la Sí, red. claro. Eso De es. hecho, eso hay que admitirlo. Y que poco a poco el mundo se ha ido concienciando de que realmente él necesita a Dios en sus hogares, en el trabajo, en las escuelas y donde quiera que están. Necesitan a Dios porque sin Él, lamentablemente, no hay ningún proyecto que salga a camino. Pero en esta ocasión estamos hablando acerca de la eutanasia. Para el que no conoce el término de la eutanasia, ese término se utiliza cuando una persona ya tiene una enfermedad terminal y él mismo decide cuándo va a ser su muerte. Él decide morir, claro, asistido por un médico que es quien le va a transmitir los medicamentos, droga, sustancia de vida para que la muerte sea una buena muerte, pastor. Esa es la definición científica. Para que sea una buena muerte. ¿Usted ha visto Sí. buena muerte sin Jesucristo? De hecho, no hay ninguna muerte sin Jesucristo que sea buena. De hecho, esta palabra, eutanasia, viene del griego eutanus, Sí. que se comparte diciendo muerte buena, Muerte o sea, buena. buena muerte. Y realmente no es así, porque lo que indican es que el mismo individuo pues decide cómo quiere morir o en el momento que quiere morir. Y esto no es una facultad que viene del cielo. No, realmente nosotros como seres humanos entendemos que no tenemos la facultad ni de morir cuando queramos, ni de hacer que otro muera cuando queramos. Realmente la muerte del ser humano debe estar programada por el Dios del cielo. Entonces, pastor, según la definición que ustedes han dado acerca del tema, se entiende que la eutanasia o el que practica la eutanasia es un homicida cualquiera. Es igual que Pablo Escobar. Pastor. Está fuerte, pero Pastor, lo dijo fuerte. excúsenme, cuidado si me cierran la Estamos hablando de plataforma. los médicos, pastor. Pero es una realidad. Estamos hablando de los O sea, médicos. el problema es que el mismo médico que Dios le ha permitido ayudar a dar vida, Sí, claro que es el mismo médico que conoce los puntos débiles del ser humano. Entonces, automáticamente, no hay una cosa más grande que un individuo, un ser humano, conociendo los puntos débiles del otro. Cuando conoces el punto débil del otro, entonces tú usas eso en contra del otro. Y eso es lo que está pasando aquí. Claro que sí. Tenemos un médico que conoce el punto débil. O sea, yo no puedo saber dónde dar un golpe rápido que la gente caiga. Claro que sí. Pero un médico no, o sea, usted podrá enfrentar a un médico y quizá el médico no tiene la fuerza, no tiene los brazos que yo tengo, pero tiene la técnica que solamente con una inyección me puede matar. Claro. Entonces se cumple el dicho, no es la maña, sino la fuerza. Claro, es No la, es la fuer- no es la fuerza, sino la maña. exacto. Porque finalmente estas personas tienen facultad y tienen licencia Licencia para matar. para matar. Oh, O sea, bendito sea Dios. tenemos gente en las cárceles apresados por suicida, por homicida, apresados por un sinnúmero de cosas, de criminalidades, pero también tenemos gente en los médicos, en los hospitales, que andan sueltos y andan suicidando gente, Matando Sí, con permiso. matando. lamentablemente. Es muy cierto, pastor, en esta parte, lo que acaba de decir el pastor, es algo que ellos tienen la facultad para la vida o la muerte, pero no porque se esté dado divinamente, sino porque ya ellos han estudiado la estructura, el mecanismo del ser humano y ya saben todo lo que pueden hacer para que muera o para que viva. Mira, déjame darte una información de principio. La Biblia dice que la ciencia aumentará. Sí, claro. La razón fundamental para la cual la medicina o el médico existe es para ayudar a la prolongación de la vida. Esa fue la idea principal. Sí, sí, claro. Como la ciencia ha venido aumentando
Y el ser humano siempre le ha gustado modificar las cosas, hacer las cosas a su antojo. Eso es así. O sea, inventar cosas. Esto ha llegado al punto de que hoy estamos hablando hoy de eutanasia, de que hoy se está hablando de aborto, de que hoy hay gente que acepta el aborto con 3 causales sin saber lo que está diciendo. O sea, de que hay gente que acepta de que un médico haga lo que quiera con su vida. ¿Por qué? Porque el ser humano ha ido en detrimento, o sea, la humanidad se está deteriorando y no nos estamos dando cuenta porque están usando los mismos mecanismos que se usaba para darnos vida, es lo mismo que se usa para dar muerte. Por ejemplo, rápidamente, quien inventó el cuchillo no lo inventó con el fin de quitar vida. ¿Y ahora qué hacen? Quitar vida con él. Claro. El salmista David dice en una ocasión, el salmista dice, las naciones cavaron el foso en el que fueron enterradas. ¿Qué quiere decir? Que las mismas herramientas que el mismo ser humano se ha inventado, es la misma herramienta que han utilizado y que están utilizando para cavar un foso y matar la humanidad. Que evidentemente fueron o sea, proyectadas para un buen uso y para un uso correcto, o sea, el uso de mejorar y facilitar la vida, porque finalmente el cuchillo te facilita que se va a cortar una naranja, que se va a cortar una carne, o sea, ya tú no tienes que agarrar una piedra y afilarla y buscar como antes. Entonces hoy mucha gente anda con un cuchillo, lo prepara para quitar vida. Entonces todo eso va siendo una metamorfosis, que es lo que ha recibido la humanidad, en una metamorfosis de manera contraria al precepto y la mentalidad que Dios tenía para el ser humano. Negativamente han actuado. Sí. Entonces, pastor, eso es hablando de los homicidas, que son los médicos que lo practican. Podemos entender esto. Ahora entonces, desde ese punto de vista, también entendemos que el que acepta la eutanasia o la persona a quien le practican la eutanasia, eso quiere decir que es un suicida. Claro, se está autosuicidando. Ahora entonces son 2 puntos, homicida y suicida. Y suicida. Y va a haber un tercero, donde hay países que ya hay un tercero, que es ¿Cuál sería el tercero, pastor? el suicida intelectual. En estos tiempos, con la eutanasia, nosotros estamos enfrentando un segundo David bíblico. ¿Cuál? El gobierno o el país que aprueba y confirma que no hay penalidad para hacer eso esto. sería la justicia. Claro, se convierte lo jurídico, la parte jurídica. Exactamente. Se viene a convertir en un suicida, un suicida organizador intelectual. O sea, es como David, que mandó a matar a Urías Eteo, No pero mató él directamente, pero sí mandó a matar. y dio las estrategias para matarlo. Exactamente. Dijo, mira, póngamelo adelante, allá. Exactamente. Al final de cuentas, estamos frente a una ola que va comenzando desde la cabeza. Aunque aparentemente la cola va sugiriendo, pero la cabeza es que va mirando. ¿Por qué razón? Porque si somos 7 y pico, 10 y pico de millones de habitantes en el mundo, hay ricos, poderosos, hay una dinastía poderosa detrás de todo esto que les molesta que haya tanta población, porque dentro de tanta población hay mentalidades diversas y hay gente que van abriendo su mentalidad y quieren alcanzar niveles que ellos no pueden tener competencia. Y pastor, y también hablando de esto, a la misma raíz de que la ciencia va creciendo, va aumentando, asimismo el ser humano va desarrollando la capacidad de pensar, de ver, de visualizar las cosas de puntos diferentes. Por ejemplo, ya ahora nosotros tenemos la facultad que desde pequeñas cámaras en nuestros hogares podemos preparar un sistema de producción prácticamente de canal de televisión o de cine. Claro. Entonces, al final de cuentas, eso va proyectando en el ser humano mucha capacidad que anteriormente se veía corta, porque sí, se veía limitada porque era una parte que tenía esta facultad, sea por la economía,
o por conocimiento estaba limitado. Ahora ya es fácil para cualquier ser humano proyectarse de una manera diferente. Y eso también va ahí con lo que usted dice. Claro, de hecho, me dicen los mayores que anteriormente tú mandabas una carta. Los mayores. Tú te enamorabas, sí, los Sí. mayores. Tú te enamorabas de una jeva y de repente, wow, me gustó la muchacha. Tú mandabas una carta y duraba un mes Sí. para llegar. Ahora tú puedes estar en cualquier parte del país, en cualquier país del mundo, perdón, mediante un aparato telefónico tú la ves Ya por usted una claro. videollamada. No solamente un mensaje. No, sino que tú hablas todo. Entonces, eso es el nivel de adelanto que ha tenido la sociedad. Pero entonces, pastor, ese nivel de adelanto también ha traído consigo que ciertos temas, por ejemplo, como la eutanasia, que se viene desarrollando desde cuando Platón, Sócrates, desde cuando toda esa gente, también tengan en este tiempo más auge. ¿Por qué, pastor? Porque finalmente el ser humano es insaciable. El ser humano le gusta decir yo lo hice, yo investigué y yo resolví. Entonces, los tres yo del ser humano lo lleva a darle la espalda a Dios. Y traer consigo la eutanasia es darle la espalda a Dios. Porque la Biblia dice, no matarás. Uno de los 10 mandamientos. Que para saber que no debes matar, no hay que ser pastor, no hay que ser cristiano, no hay que ser un ortodoxo, no hay que ser un profeta de la antigüedad, un erudito, una de estas gente que se prenden y se vuelven en llamas. No hay que ser, para saber eso no, porque al final de cuentas hasta la Constitución nuestra prohíbe el asesinato. Sin embargo, lo que hace que lleva consigo a violar uno de las normas que Dios estableció, no matarás. Automáticamente yo practico eutanasia, estoy violando uno de los códigos celestes. Yo no puedo quitarle vida a quien yo no estoy autorizado para dar vida. Si yo no di vida, no tengo capacidad de quitar, porque el médico no da vida. El médico ayuda a que esa vida llegue al mundo. Pero hay muchas madres, hay muchas mujeres que paren sin un médico. Hubieron muchas que parieron en su casa. Claro. Entonces eso quiere decir que no está el control en el médico, sino el control está en el Dios, que el médico le quiere dar la espalda. Claro. Entonces, de acuerdo a eso, ese control lo necesita tener el Dios del cielo, no el médico, porque el médico no puede quitarle vida a quien él no le dio vida. Claro que sí. Entonces, pastor, la palabra dice no matarás. Esa parte Efectivamente. que nosotros conocemos, que los mandamientos de la ley, nosotros no hay que ser cristianos para saberlo, como usted decía. No, y si no lo saben, yo les digo que busquen el libro Éxodo 20:13. Porque hay gente que tiene su Biblia con tela de araña todavía. En el Salmo 91, cámbialo y busca Éxodo 20:13 para que sepa. Entonces, háblele al público, ya que yo tengo ese conocimiento, pero háblele al público acerca de cuando Jesús murió. Porque Jesús murió y vino con el propósito de morir. Entonces Jesús vino con el propósito de morir. Lo mató su padre intelectualmente, como usted decía, porque hay un autor intelectual. Sí. Pero lo mató su padre Dios. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte esa. Pero tírala. Intelectualmente, o simplemente fueron a lo suyo vino y a lo suyo no les recibieron. Mira, cuando citas, qué bueno que citaste el texto donde dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando visualizamos el texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hay una gramática que nos indica que hay dos cosas que se hablan allí. De estas dos cosas que se hablan allí, primero, vino a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era morir. Jesús no fue suicidado por su hijo. Jesús vino como chivo expiatorio. Donde hay pecado, según la ley, Jesús vino a cumplir la ley de Dios. Porque la ley de Dios decía que el que pecara iba a morir. Y claramente en Romanos el apóstol Pablo dice
que la paga del pecado es que muerte. Muerte. Automáticamente el ser humano peca delante de Dios, merece irremisiblemente, según la ley de Moshe, merece muerte. Entonces, esa muerte que merecía Jesús, en una conversación que hubo en el cielo, en el libro de Isaías, dice que preguntaron, ¿quién irá? Sí, sí, claro. Y el espíritu de Isaías en un momento se modificó, se alternó, esto es algo profundo, y él mismo dijo, yo iré. Pero ¿quién estaba diciendo yo iré? Era la esencia del Hijo de Dios que decía, yo iré a morir por ellos. Y es por ello que Jesús viene con una misión establecida. Entonces Jesús vino con el propósito de morir. Eso lo entendemos. Pero entonces, podría haber confusión entre los que nos escuchan. Decimos que el que practica la eutanasia, tanto el que lo hace como el que permite que lo hagan, uno es un homicida y el otro es un suicida. Sí. Entonces, Jesús se suicidó prácticamente. No, mira, porque entiendo lo que tú me quieres decir. Tú me quieres decir que prácticamente Jesús cometió una eutanasia. Es el truquito que tú me traes. Pero yo te voy a decir cuál es el tema. Jesús no cometió eutanasia. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. En su intelecto de ser Dios, dice el apóstol Pablo que él no escatimó. La palabra escatimar indica de que a él no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó, dejó la gloria, soltó en banda el manto de gloria y de Dios y vino entonces a tierra a cumplir con un mandato. No como eutanasia, sino más bien, él mismo dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo soy el que la doy. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y el ser humano? Al tercer día, 3. La tierra dijo, I'm sorry. Yo no puedo con esto que está aquí adentro. Lo votó. Pero el problema es que el ser humano que practica eutanasia, usted puede durar 200 años y no resucita. Y se quedó ahí. Se quedó. ¿Entendiste? Bueno, pastor. Los propósitos no mueren. Así es. Entonces Jesús era un propósito. Lo cual traía en conceptualización nuestra salvación, su propósito. O sea, Jesús, imagínate que el diablo practicara una eutanasia a Jesús, que fue lo que el diablo quería. Lo que quería. Practicar una eutanasia. Pero al diablo se le olvidó que matando a Jesús provocaba la vida de millones. Así es. O sea, nosotros estamos sentados aquí porque Jesús murió. Claro. Si Jesús no hubiese muerto, nosotros ni siquiera hubiésemos existido. Claro. Sí. Porque el mundo estaba restringido a un grupo élite. Sí, claro. Entonces, Jesús viene a la tierra en calidad de hijo. Y nótese que Él dice, yo me voy porque tiene que volver el Consolador para que esté con ustedes. Y Él revelará los misterios que hay del cielo a ustedes. Eso está más que claro y excelente la intervención de nuestro pastor Salomón. Algo que me impacta mucho de este tema, pastor, es que si usted observa, cuando hablamos de la eutanasia, como le decía anteriormente, hablamos de un homicidio y de un suicidio a la vez. Pero entonces, según lo que puedo visualizar, dentro del punto de religioso, del punto cristiano, hay algo que la eutanasia comienza a afectar, que es la fe y los milagros de Dios. Y para allá iba. ¿Cómo hablamos de eso? Mira qué pasa. La eutanasia, la persona pide ser suicidado, o sea que los mate, que le pongan fármacos para morir cuando tiene una enfermedad terminal. Sí, una enfermedad terminal y ya ella entiende que ya no hay vuelta atrás. Pero la Biblia me dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros
como creyente, por eso lo que dice la Biblia, lo que el punto de vista de la iglesia debe ser la siguiente, contraria a la eutanasia. ¿Por qué razón? Porque la fe es lo que identifica de que creemos en Dios. Y el escritor en el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuando una persona dice, quítame la vida porque ya yo entiendo que esta enfermedad es terminal, está diciendo que para Dios hay cosas imposibles. Perdió la fe. Hace rato el round no ha pasado y ya sonó campana. Ya dijo, no puedo más. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, vuelvo y cito a Pablo, porque Pablo nos da muchos ejemplos con esto, dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra todo utilizada aquí es la palabra plenoma. Esta palabra plenoma, que es Dios lo llena todo en todo, indica de que no hay nada imposible para Dios. Entonces, si Dios levantó a Lázaro de los muertos, si Dios paró un paralítico de 38 largos años, si Dios sanó a la suegra de Pedro, que de hecho hay unos cuentos jocosos que dicen que Pedro no estaba muy contento con Dios por eso, pero eso es un anuncio, eso es un meme. Pero si Dios sanó a la suegra de Pedro, si Dios sanó hombres y mujeres que no están en los libros facultados por el canon bíblico. Y a la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años. Que ni siquiera fue Jesús que se... ¿Me entiendes? De hecho, esta mujer del flujo de sangre dice que tenía 12 años en esa chelcha. Ella podía pedir eutanasia. Ella podía decir, ya yo... De hecho, la Biblia dice que ella gastó todo. Sí, claro. Ella podía decir, ya mátenme. Ya se me fue la esperanza. ¿Me entiende? Usted sabe que me impacta de esa parte, que ella no pidió el milagro. No, ella no pidió el milagro. De hecho, ella dijo, ya ella estaba tan cansada que ella lo que necesitaba era salvación. Sí. Ella, dominicanamente hablando, ella estaba harta. Sí. Ya se le fue la esperanza. Y ella dijo, si yo toco el borde, yo seré salva. Sí. Yo no necesito más nada. De hecho, nótese que Jesús le dice a ella, tu fe te ha hecho salva. Así es. ¿Por qué? Porque entonces su fe actuó. Entonces la Biblia nos manda a que aprendamos a actuar. ¿Qué es lo último que debe perderse? Es la esperanza. El apóstol Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, sin embargo, estos tres no pueden morirse. O sea, tú no puedes pedir que se te practique una eutanasia cuando tú todavía confías en un Dios que es poderoso. Ese Dios que levantó a Lázaro, ese Dios que levantó, que sanó a esta mujer de flujo de sangre, ese Dios que sanó al de 38 años, ese Dios que habló con la samaritana, ese Dios peor aún que le dijo a la hija de Jairo acabando de morirse, Talita Cumi, o sea, levántate, reincorpórate. Ese Dios que fue el que usó a Moisés para abrir el mar en dos, ese Dios que Elías le servía y que Elías dijo, por el dicho de mi boca. Ese tipo era un sicario. Por el dicho de mi boca. Porque uno dice que, Señor, Padre, en el nombre de... No. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Aquí no va a llover por 3 años y medio. Atento a mí, firmo yo. Pastor, hay que realmente, por eso es que yo digo que ahora mismo, en este tiempo, el ser humano necesita una palabra contundente, bíblica. Sí. O sea, estamos viviendo, si usted se fija, y no es que estamos saliendo del tema de la eutanasia, sí, sino que estamos viviendo hoy en día un criterio muy aéreo a lo que es la palabra. Y queremos, en mucho sentido, se ha querido introducir mucha filosofía humana, mucha dogma, muchas partes doctrinales y todo eso, pero la esencia de la palabra no se quiere dar tal como es. Se está hablando más del yoísmo que de Dios. Exactamente. Y ese es el problema que hay, porque cuando tú dejas de hablar de Dios, la gente deja de creer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cree que Dios está así, que Dios va a hacer lo que usted quiera. Dios no va a hacer lo que usted quiera. Dios va a hacer lo que Él quiera. Aún una persona teniendo un familiar en un estado crónico de salud, Dios no hace milagros porque tú quieras. Dios hace milagros porque Él tenga planes y propósitos. Hay gente que Dios tiene que quitarle la vida en el cuerpo, aunque se lo devuelva en la otra eternidad.
Ay, santo. Hay gente que no pueden estar vivos. Y eso, ¿quién lo determina? No es el hombre, es Dios. Ahora bien, tu fe nunca puede menguar. O sea, nuestra fe no puede menguar. De decir, bueno, ya está difícil. Y vuelvo y lo reitero. Me rindo, o sea, ya. Me rindo. O sea, eso es como un cristiano que agarra y se va a la compraventa. Porque tiene un problema y empeña todo. Entonces ese cristiano que se fue la fe. Entonces te dice que el cristiano que va a la compraventa Se le va la fe. perdió la fe. Tengo que orar por él. Venga, que voy a orar Perdió por el él. milagro. Sí, porque el problema es que a Dios le gusta que nosotros creamos en Él. Eso es así, pastor. Dios sabe que a nosotros se nos hace difícil como seres humanos, claro, Él lo sabe, pero tenemos que apelar. Hubo alguien que le dijo, que Dios le dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer el milagro? Y él miró a Jesús y como que entredicho, dominicanamente hablando, le digo, cuando él le dijo, ayuda a mi incredulidad, le digo, papá, tú sabes, yo sé que tú lo puedes hacer, pero tengo un pleito aquí, brother. No sé si sí o si no. No sé si sí. No es fácil. No es fácil. Entonces, no es fácil. Yo sé que no es fácil tu ver un familiar tuyo entubado, con situaciones difíciles. Y no es fácil. Pero también yo sé que hay un Dios que cuando el pueblo se une, no hay nada. Mira, había un profeta que Dios le dijo al profeta, ve dile a Ezequías, me parece que era, le dijo, ve dile que recoja, que va a guindar los tenis. Se va a morir, me lo voy a llevar. Como dicen dominicanos, como dicen los tigres, me lo voy a lamber. La fregó. Y cuando él le dijo esto, él se volteó a la pared y miró para el cielo y le dijo, Señor, tú sabes que yo he caminado bien. Si yo soy él, yo le digo, está bien, yo recojo. Pero tú sabes quién soy yo. Pero de una vez, tú sabes quién soy yo, tú sabes que te he servido, tú sabes. Entonces, al final, Dios le dijo al profeta, devuélvete, dile que le pongo 15 años más. Ok, pastor. Fueron los peores 15 años de su vida. Espérese, pastor. Espérese. Entonces explíqueme eso. O explíquenos, ¿verdad? Donde dice la palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque entonces ahí Dios se arrepintió de quitarle la vida. Dios no se arrepintió. Oye, ¿qué fue lo que pasó allí? Cuando el texto dice que Dios no es hijo de hombre. Escúchame, esto es para que todos los oyentes tengan esto pendiente, desayunen, se coman bien, para que puedan entender. Está terrible este Sí, muchacho. sí, sí. Mira, cuando la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, es cuando Él hace promesas. Si Dios te prometió que te va a mudar de lugar, sí, Dios te va a mudar. Él no se arrepiente en eso. O sea, que esa parte en promesa. Sí, las profecías tienen dos connotaciones. Las profecías son para cumplimiento o para guerrear en contra del cumplimiento. Por eso, cuando Dios le habla, Él le habla. Pastor, explique eso mejor. Claro, te voy a decir. Cuando Dios le dice a un profeta, ¿Para cumplimiento o para guerrear en para contra? guerrear en contra de ese cumplimiento. Explíquenos eso. Claro. Cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hizo Abraham? Se puso en pleito con Dios. Espérate, se aparecen 100, se aparecen 50, se aparecen 10. Al final, Dios le dijo, mira, sácame a Lot y a su familia, que le voy a mandar fuego. Que eso se va. Se va. Al final yo sé que eso es lo que tú estás cuidando. Vamos a sacarlo. Yo sé que a esa gente que te molesta, vamos a sacarlo. Entonces, Abraham peleó. ¿Cuál fue la palabra inicial de Dios? Que iba a destruir a todo Sodoma y Gomorra. Sí, claro. Allí estaba Lot. Ahí no se acentuaba Lot. Claro. Señores, Lot no era un tipo devoto como Abraham. Lot era tan delincuente que a su mismo tío lo engañó. Eso es muy cierto. Y te voy a dejar ese ahí. Porque era un corrupto. Era un corrupto. Era un corrupto. Va a dejar un problema este hombre aquí. Mira, entonces, Lot alcanza salvación con su familia por medio de Abraham, pero Lot no era tan. Pero esto fue porque Dios le dio la profecía a Abraham. Dios le dice a Noé, prepárate un arca. Dios le da una profecía a Noé. Sin embargo, todas las profecías que Dios da son para cumplimiento o para guerrear en contra del cumplimiento. Dios le dice a Jonás, vete a Nínive. Jonás se va a Tarsis. Sin embargo, Dios le da la profecía
a Jonás. Jonás da la profecía tal, una alta explicación en base al caso de Jonás, porque lo primero es que Nínive creía, y siempre lo decía el mismo rey, que iban a creer en un Dios que salga del mal. Así es. Entonces, si Jonás llegaba por vía de una barca, no iban a creer mensaje. Así es. Dios permite, tú te creías tal, si vete allá, nos encontramos allá en el camino. Por ahí por Mano Guayabo nos encontramos. Como quiera, por ahí es que te voy a llevar. Sí, cuando estén excavando en Mano Guayabo y nos encontramos ahí en ese hoyo, yo te meto en un pez. Entonces, cuando él cayó en ese pez, duró 3 días. Los 3 días es representación de muerte y resurrección de un Cristo que va a llevar un mensaje. ¿Por qué Jonás no dura más de 3 días o menos de 3 días? Justamente 3 días en el vientre del pez, simbolizando el chivo expiatorio que iba a venir. Jonás se convierte en un chivo expiatorio para darle salvación a esa generación. Pero la profecía fue dada. Jonás fue y dio la profecía. Así es. Dice que al cabo de un tiempo creció otra generación que hizo lo malo y Dios lo destruyó. En el momento, ¿Dios se arrepintió de lo que había mandado a decir con Jonás? No, había una profecía. ¿Y qué hizo el pueblo? Todo el mundo, hasta los animales ayunaron. Guerrearon en contra del cumplimiento de la profecía. Y Dios se movió a misericordia. Recuerda que Dios es un Dios que su justicia para nosotros es como una injusticia, porque Él no revela justicia. Espérate, Déjame ir al paso. Espérate, pastor, que ahora usted metió otra cosa, que la justicia de Dios. La justicia de Dios para nosotros es una injusticia. O sea, que para nosotros prácticamente Dios es un injusto. Para nosotros, según nuestros ojos, sí. Ok, siga con esto. Porque Dios, lo que impera por encima de Dios es su misericordia. Y su misericordia hace, así es. Su misericordia hace que su justicia quede por debajo de los preceptos nuestros. Ok, pastor, para que la gente pueda entender, denos un ejemplo que nosotros humanamente podamos entender que Dios es injusto, pero que lo que impera en Dios, como usted dice, es su misericordia. Exacto. Mira, conversaba con un pastor y comentábamos esto, y él confirmaba esto también. Cuando nosotros vemos la palabra, dice no matarás, y podemos poner el ejemplo de David. Dice no matarás. Eso va dentro de la eutanasia. De la eutanasia. Estamos dice ahí. no matarás. No matarás. Sin embargo, el no matarás viene acompañado con no codiciarás la mujer de tu prójimo. David codicia a la mujer de Urías Eteo. Sí. Segundo, después que la codicia se mete con ella, cuando ya se da cuenta que está embarazada, manda a matar a Urías Eteo, porque lo ordena que lo pongan en los arreciados de la batalla, es para que lo linchen. Una gente que era fiel a él. Sin embargo, ya David ha violado 3 códigos de la ley mosaica, que quien la dio fue Dios, y que lo que decía la ley tenía que cumplirse. Como lo que decía la ley tenía que cumplirse, entonces allí sucede que David sigue vivito y coleando, porque él mató, suicidó, mandó a matar, se metió con la mujer de su prójimo. También. Y todavía sigue vivo. Sigue ahí. Peor aún, la Biblia dice que era el único hombre conforme al corazón de Dios. Así es. Tanto así. Pastor, esto es coronado. Esto es extraño, pastor. Es coronado. Hay gente que se pone en duda ahí. Porque lo que pasa es, ¿qué usa el ateo para decir que Dios no existe? La Biblia. Claro. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque no han entendido que la Biblia dice que así como son los cielos más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Así es. A Dios no se le busca entenderle, porque usted se va a fundir, se le va a ir la biela, se le va a ir el motor, se le va a desgranar todo. A Dios no se le busca entender, a Dios se le obedece. Amén. Porque la mentalidad de Dios es una mentalidad infinita, dentro de la nuestra, que es una mentalidad finita. Entonces, el mismo Dios no hace justicia como nosotros entendíamos. ¿Qué entendía David que debía pasar cuando el profeta señala a David que también tenía por señalar al profeta, al rey, tenía que morir según la ley? Claro. Entonces, ¿qué entendía David que debía pasar con la persona que agarró, según el cuento, el chistecito que le hizo el profeta a David? Mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, había un vecino que tenía una sola ovejita, y agarró y vino un visitante, y tú sabes, mandan a buscar la única ovejita, lo matan. ¿Qué dijo David? La justicia del hombre, ¿qué hizo? De una vez David dijo, dime cuál es. Dime quién es. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Entonces,
Verdugo, si tú quieres, Pregúntale al doctor para que practiquemos la eutanasia. vamos a buscar. Entonces de una vez le dijo, no, pero eres tú que estás practicando esa eutanasia, verdugo. Tú eres el suicida. Entonces, cuando le dice esto, automáticamente debió operar según la justicia del hombre. Pero ¿qué fue lo que operó? La misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso más que justo, porque su justicia real es la misericordia. De hecho, nótese que Dios le dice más adelante a David, ¿quién tú quieres que te juzgue? ¿El hombre o yo? O sea, Dios lo pone a elegir. Desde esto, ¿quién tú quieres que te juzgue? Y desde ese punto de vista vemos que realmente David no tenía ni la cualidad moral para elegir y no era quien para elegir en ese Y momento. sin embargo Dios le permitió elegir. Wow. Si nos vamos al Génesis, nos damos cuenta que Andaba conforme al Adán corazón y de Eva, exacto, Adán y Eva pecaron y que lo que Dios le ordenó era que iban a morir el día que comieran del árbol. No hablaba de una muerte espiritual, era una muerte súbitamente física. Pero ¿qué pasa? Dios le da, entra su misericordia y mediante la sangre derramada, que es lo que compacta, lo que hace que el pacto se haga, de que mientras haya derramamiento de sangre hay remisión de pecado. Hay Entonces allí la misericordia llegó. Y la misericordia le hizo entender al Padre, mira, no lo mate, no permita que muera. Mejor sácalo del huerto, pero déjalos que vivan. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que mucha gente que está practicando eutanasia debería caer muerto. Por justicia. Por justicia. Por justicia divina. Por justicia divina Sí. y justicia humana, Sí. debería caer muerto. Sin embargo, la misericordia, el tiempo de la gracia, y estoy preparando un taller, se llama Abusadores de la Gracia. El ¿Cómo tiempo, se llama? Abusadores de la Gracia. Cuando yo tenga eso, te voy a mandar. No, eso hay te que voy a mandar impartirlo, eso hay que Mira, impartirlo y el tiempo de la gracia que nosotros vivimos hoy es lo que ha permitido de que esa gente que están practicando eutanasia no se caigan ahí mismo inyectando fármacos. Claro. Y aún más, es tanta la misericordia que aún nosotros estamos aquí para que llevarle un arrepentimiento a esas personas Sí, a través claro. de estos medios. Claro, de hecho, la idea principal no es esclavizarlos o señalarlos a ustedes, no, al contrario, advertirles que bíblicamente es una acción incorrecta, que no es avalada por la Biblia y Dios no está de O acuerdo. sea que la posición de la iglesia, la posición de la religión en este punto de vista es negativa ante esto. De igual manera que acerca del aborto, que son temas que bastante se han... Se asemejan. Claro, porque si tú te fijas, cuál de los dos términos es para llevar a la humanidad una insensibilidad. Cuando ya el ser humano cae en un momento de insensibilidad, ya no le importa otro ser humano. Ya la muerte para ellos es nada. Y si tú te fijas, hay dos términos que ahorita hablábamos antes mientras estábamos organizándonos, hablábamos acerca de esto. El aborto es un punto que antes del ser humano nacer ya se determina Sí. si vive o muere. O no vive. Pero sin decisión propia de ese ser humano, porque ya es un ser que está ahí. Sin él decidir, ya se está pronosticando, te dejo salir o te queda ahí mismo. Entonces, al final de cuentas, ya después que ya el ser humano sube, entonces ahora por una enfermedad, por una situación X, ahora ese ser humano decide, ya yo no voy a vivir, ya no hay más, no, como decíamos anteriormente, ya para mí no hay una solución. No hay una Ya solución. yo no tengo un respaldo de nadie, ya en esto yo no voy a aguantar más dolor, ya yo me voy. Entonces, ¿qué de diferente tiene este tipo de muerte a que una persona se ahorque, se tire de un puente? No tiene, bueno, la diferencia es que utiliza a alguien para que lo ayude. O sea, De hecho, Sí, el que hace eso, y que es menos dolorosa, porque como es por transmisión fármacos. de fármacos y droga y eso, pues, mira, al final de cuentas, las dos son homicidios. Las dos son suicidios, perdón. Las dos, tanto el que se ahorca, tanto como el que se tira de un puente, todo El que se da es un tiro. lo mismo. Porque al final, Dios no va de acuerdo con el que se suicida. con nadie que se quite la vida. Cuando tú te quitas la vida, y te puedo decir
porque yo te puedo decir qué es buscar la forma de querer suicidarse. Yo sé lo que es. Sin embargo, tú tienes que dejar actuar la fe y la creencia. Por eso es que no todo el mundo, mucha gente dice yo creo en Dios. Y no se trata de creer en Dios, es creerle a Dios. Porque creer en Dios es decir, hay un Dios que existe. Okay. Y hasta los demonios saben que Dios existe. El mismo ateo sabe que Dios existe. Claro. Porque utiliza a Dios para decir que Dios existe Dios. Entonces, al final de cuentas, es creerle a Dios. Que creerle a Dios es quitarme yo para que se ponga Él. Por eso Jesucristo dijo, por eso el mismo Juan le dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si no aprendemos a creerle a Dios, vamos a estar en cualquier circunstancia y vamos a decir, bueno, este niño tiene que abortar. A mí me iban a abortar. Sí, a mí me iban a abortar. Cuando mi madre, embargo, mira qué tremendo. Cuando mi madre quedó embarazada, el doctor le dijo a mi papá, porque mi mamá y mi papá como que no veían televisión. Sí. Y yo estaba, o sea, el hermano mío me lleva como 11 meses, un año, no tanto. Y había una situación de salud en mi madre que el doctor le dijo a mi padre, o se muere el bebé o se muere ella. Wow. Y usted sabe, mi padre se turbó y dijo, bueno, yo no quiero perder mi morena, pero tampoco quiero perder mi muchacho. Pero dijo, bueno, si tengo el muchacho, después no va a poder tener más hijos con ella. Yeah. Pero si la tengo a ella, voy a poder tener más hijos. Claro. Y cuando él le contó, le habló el tema a mi madre dijo, ese muchacho lo paro, ese muchacho va a nacer. Porque van a nacer. Y hoy estoy aquí porque es por fe y por propósito. ¿Me entiendes? Entonces, los propósitos no se mueren. Entonces, al final de cuentas, la fe debe imperar. Hay dos tipos de fe. Está la fe que cree en lo que no ve. Y está la fe que obedece al que no ve. ¿Tú entendiste eso? Por eso es que el versículo 6 de Hebreo 11 dice, porque sin fe es imposible. ¿De qué fe está hablando? No está hablando de la fe de lo que no se ve. No, es de la fe de creer en el que no se ve. Porque tú creerle al que no se ve es lo que te va a llevar a agradarle, a vivir como él quiere que viva. O sea, a él nadie le dijo, tú tienes que andar así o asado. Caminó creyendo en lo que Dios le dijo y Dios se lo llevó. Claro que sí. Al final de cuentas, todo el que esté en cama, el que esté en un estado de situación de salud o de problemas diversos, al final de cuentas, todo tiene un propósito o una razón de ser. Primero, la enfermedad no llegó con la creación, la enfermedad llegó con la metamorfosis que recibió la creación cuando el hombre pecó. Cuando el ser humano desobedeció, trajo consigo enfermedades, que las enfermedades traen consigo la muerte. Entonces, segundo, si la enfermedad viene por causa de un pecado, y la Biblia dice que por un hombre entró la muerte, pero que también por otro hombre entró la salvación. Entonces, el que remite el pecado es el mismo que puede sanar la enfermedad. O sea, no hay nada imposible para él. El problema es saber y conocer cuál es la buena y verdadera, perfecta voluntad de Dios. Ay, santo. Oye, ya nosotros llegamos al final de nuestro programa y de verdad que si es por nosotros, seguimos aquí y le damos. Pero ya estamos en el punto final, agradecido del Señor, agradecido de nuestro pastor Salomón. Como le dije al principio, alguien que realmente nosotros apreciamos mucho y en el Señor valoramos muchísimo. Pastor, ¿puede dar la información de su congregación? ¿Dónde pueden encontrarle en las redes? Bueno, dele su información a los... Amén. Sí, estamos en la iglesia Ágape, allá en Caballona.
Si quiere visitarnos en un momento que no tenga culto, o si no se está congregando, puede visitarnos allí en la iglesia Ágape, Caballona, calle principal número 33. Amén. Y si no sabe llegar, usted pone en el mapa Google Iglesia Ágape, Caballona RD, y allá mismo lo va a dejar. Allí estamos a sus órdenes, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Instagram, en Instagram como ingeniero Jerónimo, Salomón Jerónimo, y en Facebook Salomón Jerónimo Charles. Allí estamos a sus órdenes. Amén. Que Dios me les bendiga grandemente. Qué bueno, y agradecido, hermano, y a cada uno de los oyentes, de toda esta gente que siempre están pendientes a esta programación. De verdad que nos sentimos muy agradecidos y amados por ustedes. Sí, claro. Seguimos creciendo, se sigue llevando esta programación a cabo de una manera muy efectiva, y esperamos en el Señor. Sí, claro, y esperamos en el Señor que sigamos creciendo, sigan compartiendo los videos, suscríbanse a este canal, que sé que será de mucha bendición para usted, para su vida, porque este es un canal para toda la familia, Seven Channel. Así, señores, que muchas bendiciones. Pastor, hay algo que siento en esta ocasión, y es que hagamos una oración por esta vida que realmente están pasando por ciertas situaciones de enfermedad que han pensado que ya no hay solución para ellos. Así es. Y que por eso van a la decisión de tomar de hacer una eutanasia. Yo creo en el Señor, que el Señor puede romper muchas cadenas. Estamos conectados en y eso, que todo el que está allá en sus hogares, que esté mirando este video, que este programa, que sienta que a través de esta oración puede ser sanado, pues recíbalo. Y recuerde, cualquier cosa que le pase, escríbalo ahí a través del canal. Amén. Bendiciones. Amén. Oramos a Dios. Padre amado, gracias, eterno Dios, por tu misericordia. Gracias por cada una de esas personas que estuvieron escuchando este programa, que estuvieron viendo este programa, Señor, desde la comodidad de su casa, trabajo, lugar de hábitat. Señor, te pido por aquellas personas que están debatiéndose entre la vida y la muerte, que quizás su muerte no es una muerte física, quizás sea una muerte espiritual, quizás tienen algún problema matrimonial, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, alguna situación psicológica. Dios mío, te pido que tú estés rompiendo las cadenas, Señor, que tú estés tomando el dominio en control y teniendo misericordia de aquellos que están enfermos, que han sido, que le han declarado una enfermedad terminal. Así como tú obraste a favor mío, así como tú has obrado a favor de muchos, dando salud, haciendo milagros, te pido que tú obres a favor de este radio escucha, de esta persona que nos está escuchando en esta hora y que cree y que tiene fe de que tú puedes romper el cáncer, de que tú puedes curar el SIDA, de que tú puedes curar cualquier tipo de enfermedad terminal que le han dicho ya no hay remedio, porque yo sé que tú has hecho milagro, y así como hiciste con la mujer del flujo de sangre, te pido que hoy tú restaures y sanes a cada una de las personas que tienen situaciones y que necesitan un milagro. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, será hasta la próxima. Amén. Y sigan conectados con propósito. Dios te bendiga.